Bueno, eh, ahora vamos a empezar con la maldicha guerra de Los Ángeles. Y está mal dicho porque no fue una guerra. Ahorita vas a ver qué fue. Bueno, entonces, recordando un poquito de lo anterior, cuando se crean, cuando se crearon las cosas, se nombraron espíritus que las representaran a cada una. Bueno, más bien a cada una o al conjunto de ellas. Y hay veces que hay dos o más espíritus representando la misma cosa. Por ejemplo, cuando Dios habla acerca de la parte más fiel hacia Él, lo hace refiriéndose como Israel. Y cuando habla diciendo un poquito menos fiel, habla de Jacob. Más bien ya para el pueblo general es como Jacob. Pero, por ejemplo, también cuando habla de los sacerdotes, específicamente de algunos que son descendientes de Aarón, les llama así, les llama Aarón. Y bueno, cuando Dios creó a la humanidad, los creó varón y hembra, como habíamos visto, que los creó varón y hembra y para que señorearan en la creación. El cielo también había jerarquías de ángeles, como habíamos dicho. Aquí estaban los sacerdotes y todos ellos, el sumo sacerdote de ellos era Luzbel, el cual portaba las 12 piedras en su efod. Y que el cielo era gobernado principalmente por los tres hermanos, que eran el representante de Aarón, Miriam y Moisés, que era Luzbel, la hembra y Jesucristo respectivamente, que eran una familia política. Jesús era el único que hablaba con Dios cara a cara. Un ejemplo de ello es: entonces el Señor descendió de la columna de la nube, se detuvo a la entrada del tabernáculo, llamó a Aarón y María, y ellos dos se acercaron y les dijo: oigan mis palabras, si tuvieran un profeta del Señor, yo me manifestaría a él en visión o hablaría con él en sueños. No es así con mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablo con él en persona y no por enigmas. Y él contempla la apariencia del Señor, porque pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés. O sea, aquí Dios le habla a Miriam y a Aarón y les dice que solamente habla con Moisés cara a cara. Con todos los demás profetas habla a través de visiones o sueños y que lo maneja con enigmas. O sea, no le habla directamente, sino que le da a que piense. ¿Y por qué hace eso? Ah, eso es... Ay, te iba a decir, eso viene más adelante, pero bueno, nada más deja que esto. Y bueno, entonces ya después dice que Moisés, perdón, que Aarón y Miriam murmuraron contra Moisés. Esa es la primera murmuración. Bueno, ¿por qué habla Dios a través de enigmas? Es la misma pregunta de por qué Jesucristo hablaba en parábolas. Las parábolas sirven para que entiendan únicamente los que tienen Espíritu Santo. Entonces, si se habla en parábolas, los que tienen el Espíritu Santo entienden y actúan. Y entonces, pues les es de beneficio. Pero ¿qué pasa si le hablas a alguien y no actúa, se queda igual? Se condenaría más, ¿no? Sí. Entonces, si le hablas en parábolas y no entiende porque no tiene el Espíritu Santo, no se condena más. Por eso Jesús hablaba en parábolas. Por eso también habla Dios a través de los profetas, a veces con enigmas. Porque si el profeta es medio, pues no va a actuar, sino que se va a quedar ahí para luego. Entonces, para que no les sea contado en contra, mejor nada más se queden en enigmas. Y bueno, de hecho, precisamente por el hecho de haber Moisés hablado con Dios cara a cara, muchas cosas que para las personas normales eran así como que, bueno, pues ni modo, para Moisés eran gravísimas, gravísimas. Entonces, pues sí, mejor así que nos hable en enigmas. Jesús era el único que hablaba con Dios, solo Jesús era quien había visto al Padre y solo Él era quien recibía las instrucciones para todos los ángeles, ni al sumo sacerdote le era permitido manipular el arca, tal como sucedía con el arca terrena, pero Luzbel nunca había visto al Padre. En Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños.
Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. O sea que no, el Dios no conoce a nadie que Jesús no quiere que conozca. Nadie puede conocer a Dios si el Hijo no se lo revela. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ok. O sea, nadie puede conocer al Padre si Jesús no lo permite. Jesús es el único mediador. Y bueno, Jesús transmitía sus conocimientos a todos los ángeles. Y bueno, era donde también en el templo era donde los ángeles comían los panes de la proposición y a través de ellos tenían la vida eterna. Y bueno, entonces llegamos a la primera rebelión, la murmuración de Luzbel y Lilith. Dice el libro de Números 12.1, Miriam o María, hermana de Aarón, junto con Aarón, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado por mujer a una cusita. Ellos dijeron, ¿acaso no solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha también hablado por medio de nosotros? O sea, Miriam y Aarón decían, pues, ¿por qué Dios no nada más habla con Moisés? No, pues también a nosotros nos habla, ¿no? Pues, ¿por qué él va a ser superior? Entonces Luzbel y la hembra hablaron contra Jesús, así como Aarón y Miriam hablaron contra Moisés. Y así como Aarón y Miriam murmuraron por causa de la decisión que tomó Moisés, muy probablemente también Lilith y Aarón murmuraron por una decisión que Jesús tomó. ¿Cuál fue esa decisión? Y sacado de las leyendas, no de las escrituras, todo apunta a que fue una decisión de poner al varón a la cabeza. Por eso ponen a Lili de que se enojó, de que Adán no estaba de acuerdo, y bla, bla, bla. Pero eso ya es más leyenda que otra cosa. Lo que generó el mito de Lilith. Pero, bueno, más adelante, Dios se enojó contra Aarón y Miriam, y los dos hijos mayores de Aarón también murieron, y a esta Miriam le dio lepra. Pero bueno, los hijos de Aarón murieron en otra circunstancia, no en esta no en esta primera rebelión. En esta primera rebelión lo que sí pasó es que a Miriam le dio lepra. Y esa murmuración lo oyó el Señor. Y Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Repetidamente el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a María, vayan ustedes tres al tabernáculo de la reunión. Y fueron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam. Ellos dos se acercaron y él les dijo, bueno, y Dios les dijo, esto debe ser con mayúscula. Oigan mis palabras, si tuvieran un profeta el Señor, yo me manifestaría en él a través de visiones o sueños. No es así con mi siervo Moisés, porque él es fiel en toda mi casa, cara a cara hablo con él en persona y no por enigmas, y contempla mi apariencia del Señor, porque pues no tuvieron temor de hablar contra él. Entonces el furor del Señor se encendió contra ellos y se fue. Cuando la nube se apartó encima del tabernáculo, he aquí que María quedó leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y he aquí que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés, ay, Señor mío, por favor no ponga sobre nosotros el pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Por favor, no sea ella como el que sale muerto del vientre de su madre, con la mitad de su carne consumida. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, oh Dios, sánala, por favor. Y el Señor respondió a Moisés, si su padre le hubiera escupido en la cara, ¿no quedaría avergonzada durante 7 días? O sea, en aquel tiempo y en ese contexto y en esa cultura, era una forma de desprecio no tan violenta que el papá le escupiera al hijo en la cara. Y era una forma de vergüenza que duraba 7 días. Entonces dice, que quede recluida fuera del campamento durante 7 días y después será readmitida.
O sea, nada más en el tiempo que duró su vergüenza, los 7 días de la lepra. Así María fue recluida del campamento durante 7 días. El pueblo no se puso en marcha hasta que María fue readmitida. Después partió el pueblo. Ya. Después partió el pueblo de Hazeroth y acampó en el desierto de Param. Y bueno, ¿quién era esa Miriam? Bueno, ¿quién era lo que representaba a Miriam en el cielo? Era la mujer insensata o la antisabiduría. En el Proverbios 9 habla del banquete de la sabiduría, perdón, en el 8 dice, habla de la banqueta de la sabiduría, que invitó a los insensatos y les dijo que fueran a comer pan y vino. Y entonces en Proverbios 9:13 dice, la mujer insensata es una alborotadora, es simple e ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, les dice al simple, ven acá. A los faltos de cordura les dice, las aguas hurtadas son dulces, el pan comido en oculto es más sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convitados van a la profundidad del Seol, del abismo, del infierno, como le quieras llamar. O sea, así como la sabiduría les decía a los demás, vengan acá y disfruten y eso, ella no les invita un banquete, les dice que hurten y que el pan comido clandestinamente es más sabroso. O sea, en vez de invitarlos a un banquete, les dice, ay, roben y van a ver que les va a saber más chido. O sea, así que la mujer incitó a los ángeles a desobedecer a Jesús. La mujer tuvo acceso a información que los ángeles comunes no tenían. Uno de esos conocimientos era la existencia de los dos sexos, ya que solo había dos seres que poseían sexo en aquel tiempo, el varón y la hembra, ya que todos los ángeles eran asexuados. Dios perdonó la primera rebelión cuando Jesús intervino a favor de sus hermanos. Entonces, así como Aarón y Miriam fueron heridos por Dios, por su murmuración, y, y sanada Miriam por la intervención de Moisés, también así. Entonces Moisés clamó diciendo, Señor, sánalo por favor. Y el Señor respondió que durante 7 días iba a durar su ignominia. También aquí a los 7 días fue readmitida. Cuando cuando Moisés tomó por mujer a una cosita, es decir, a alguien que no estaba emparentado con la familia de Israel, fue el equivalente en el cielo primigenio de que Jesús anunció que se casaría. Es cuando anunció las bodas del Cordero. O sea, la mujer cusita no era israelita, no estaba emparentada con ellos, por eso fue que murmuraron. Entonces, cuando Jesús anunció la naturaleza de la novia, del Cordero, que es prácticamente una mezcla de almas humanas, los ángeles se indignaron, bueno, por lo menos esos dos, se indignaron y entonces fue que hicieron su murmuración. Bueno, el pecado de Aarón. En Levítico 10:1 dice, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego e incienso y ofrecieron ante el Señor un fuego ilícito, pues en él no había nada que les hubiera sido mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Moisés dijo a Aarón, de esto habla el Señor cuando dijo, en, en los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. O sea, aquí, bueno, en este ejemplo es de cómo murieron los hijos de Aarón, pero eso significa que también en el cielo las huéspedes de Luzbel fueron arrasadas por ofrecer un fuego ilícito al Señor. Y eso es lo que dice, en el cielo primigenio Luzbel es consumido por fuego, por acercarse a la presencia de Dios. Si tú, querubín grande y protector, que te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Eso significa que entonces, así como, bueno, Aarón tenía dos hijos, que son mencionados en el texto anterior. Luzbel no tenía hijos, pero significa que hizo contrataciones.
contrató, no sé, guardaespaldas o sacerdotes o lo que fuera, pero a causa de tus contrataciones y tu iniquidad pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, así como le pasó a los hijos de Aarón, salió fuego en medio de ellos, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos ellos te conocieron, de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. O sea, Satanás ofreció en el tabernáculo algo que Dios no había ordenado. Algunos compositores por ahí dicen que como que cantaba desafinado, cosas así, o quería cantar para él, o sea, porque realmente no tienen la revelación de las escrituras, pero ahí viene exactamente qué hizo. O sea, que hizo, contrató a otros ángeles para que no eran sacerdotes seguramente, para que pisaran el santuario. O sea, bueno, para que pusieran sus pies en el santuario, lo cual no era permitido y hicieron labores sacerdotales y pues Dios los castigó por fungir como sacerdotes cuando no lo eran. Porque precisamente es lo que te digo, o sea, más vale que nos hable así de lejitos, porque si nos habla cara a cara nos va a tratar más seriamente. Jesús intercede por Luzbel y la hembra, y así es como Moisés lo hizo por Aarón y Miriam, y entonces fue que quedaron ellos restaurados. O sea, a pesar de que ambos pecaron cuando Jesús intervino por Luzbel y por Lilith, fueron restaurados. Y hasta aquí llega la primera rebelión. Ahora viene la segunda rebelión, la rebelión de Leviatán.